Hicieron los problemas de la semana pasada, no, no estuve revisando, voy a chequear ahorita si los han hecho. Hoy día vamos a ver análisis de algoritmos, o sea, complejidad asintótica, esas cosas. No sé si ya tienes experiencia, entiendes lo que estamos hablando, lo que estoy hablando, y si no, ya vamos a ver en un instante. Bueno, estoy viendo aquí que casi nadie hizo, de hecho, casi no hicieron nada, ni casi nadie intentó hacer los problemas de la semana pasada. Tuvieron alguna dificultad ahí. El contest en Village, ahorita voy a mandar el link del contest. Ajá, ahí está, ese. Ese contest de, no sé si es la semana pasada, pero en general acá están todos los contests. Ese es el Village del grupo. Ahí te puedes meter y tienes todos los de todas las semanas. Por un motivo, en la semana pasada hubo 6 personas que intentaron los problemas. Y que mejor le fue y solo hizo 2 problemas. Entonces, eso me preocupa. ¿Tuvieron alguna dificultad para hacer los problemas? ¿O no tuvieron tiempo para hacerlos? ¿Qué pasó? Siempre contesto a las semanas. Hay un grupo, ¿no? Daniel. Y todas las semanas ponemos un contest diferente ahí. Tal vez faltó mencionarlo, ¿no? Como sí, pues generalmente siempre asumimos, bueno, que siempre asumo que ustedes ya saben que hay contest, no dije nada, creo. Pero ahí está el grupo, en el grupo está el contest de la semana pasada, que casi nadie lo hizo. Y está el contest de esta semana que acaba de comenzar. En fin, bueno, eh, como ni siquiera lo han visto, creo que no tiene mucho sentido discutir sobre el contest, parece que ni siquiera lo he intentado. Véanlo, vean también esta semana, tiene más tarea acumulada entonces. Pero bueno, y ya la siguiente semana va a ser la última clase. No recuerdo qué tema quedamos que... Ah, de esta semana, pero ¿cuál es el de esta semana? No entiendo. Que dice semana 7, algo que está abierto, ¿no? Análisis de algoritmos. La semana pasada de eficiencia y recursividad, que casi nadie lo hizo. Está en el grupo, ¿no? Que acabo de mandar. Voy a mandar de nuevo, si no. Este es el grupo. Ahí pueden ver los contests. Y dice semana 7 análisis de algoritmos. Voy a mandarlo acá también. La clase antes la puedes encontrar en YouTube. A ver, ahorita me paso el link para que puedas ver todas las clases. ¿Tienes ya experiencia con programación, Josué? Bueno, acá está eh, el link de YouTube, por si no lo conocían. Hay un canal de YouTube de la FOPI. Ahí están todas las clases que hemos visto, están ahí ordenadas. Bueno, no son ordenadas, están en un playlist. Eh,
lo mandé ahí para que te pongas al día. Pero si ya sabes C++, no sé qué tanto sepas C++, pero hasta ahora solo hemos visto C++, básicamente. Y esa clase ya vamos a empezar a ver cosas de algoritmos. Justo respondiendo a Daniel, el tema de esa clase es análisis de complejidad algorítmica. Entonces creo que ya atendí todas sus dudas, podemos ya empezar con la clase. ¿O tiene algo más que quieran comentar antes de que comencemos? Sí, hoy día vamos a resolver eso. Sabe, el Hicieron los problemas. problema de P versus NP es un problema que si lo resuelves te dan $1.000.000, creo. Pero es obviamente, y tiene que ver con complejidad algorítmica, pero es un tema mucho más avanzado que no, definitivamente no vamos a ver el día de hoy. Ya. Entonces el tema de hoy, como decía, se puede ver la pantalla, ¿no? O creo que está cargando recién. Sí se ve, ¿no? ¿Algo borroso? Sí, me dijeron que internet estaba medio lento aquí. Bastante. Las diapositivas mismas están medio borrosas, creo. Ya mejoró. Chévere. Entonces, vamos a ver análisis de algoritmos. Hasta ese momento, en este curso lo que hemos estado haciendo era solo, eh, digamos, tenías un problema, tenías una solución en la cabeza y la hacías. Y había una parte medio oscura de, bueno, a veces muy lento, a veces no muy lento, pero no podíamos, no teníamos herramientas para decir, ok, esto no va a pasar en tiempo, esto va a ser muy lento por este motivo, este motivo, este motivo, ¿no? Solo era más o menos la intuición que te decía, esto está muy lento, esto no está muy lento, no sé si va a pasar, no va a pasar. En día de hoy vamos ¿a qué se me negaba? Eh, checa cuando dice el link del grupo, a la derecha arriba, debe decir algo así como entrar al grupo, enter, algo así. En este link de acá, voy a pasar de nuevo. Ah, ya, chévere. Una vez que le des enter, ya puedes entrar a los cuentas sin problema. Bueno, como decía, hasta este momento hemos estado viendo problemas y resolviéndolos un poco a ciegas, ¿no? Decíamos, hacíamos el problema y veíamos si pasaba o no pasaba, y si no pasaba, bueno, hay que optimizarlo, pero a priori nunca no tenemos ni idea tan clara de cuándo va a pasar o no va a pasar, ¿no? De hecho, cuando ustedes a veces me preguntan, eh, en tiempo, no va a pasar en tiempo, esto es muy rápido, esto no es muy rápido, en lugar de ustedes mismos de poder tener esa certeza, ¿no? Eso sí es suficientemente rápido para pasar. En la clase de hoy nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Por saber calcular qué tan eficiente es el programa y poder hacer, o sea, estimar con eso si es que va a pasar o no va a pasar un problema, ¿no? Sí, ya. Entonces, como decía, no vamos a preocupar por el rendimiento, ¿no? Que es lo que va a ser la diferencia entre un TLE, Time Limit Exceeded, tiempo límite excedido, y un Accepted, ¿no? Cuando tu problema sí pasa. Eh, y hay otro, también nos vamos a preocupar también en la memoria, no solo en el tiempo, ¿no? Pero generalmente la restricción de memoria suele ser menos limitante que la del tiempo. Raramente vamos a ver lo que es acá, Memory Limit Exceeded. No es tan común eso como un Time Limit Exceeded, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre complejidad de espacio y complejidad de tiempo.
La complejidad de espacio tiene que ver con la memoria que tenemos disponible. Eh, y es una fórmula, bueno, sí, es como una fórmula que representa cuánta memoria está siendo usada en función a lo que, a la entrada, ¿no? Por ejemplo, eh, sí, ¿no? Pues cuando vamos a ejecutar un programa, tenemos a veces vectores, estructuras de datos que están almacenando memoria, ¿no? Y, dependiendo de cuánta memoria estemos usando, podría suceder lo que pasa acá, ¿no? Que sale memoria límite exceeded, que es que estamos exagerando en la memoria, ¿no? Que hemos pasado el límite de memoria, porque todos los problemas se habrán dado cuenta que tiene un límite de tiempo y de memoria. Pero bueno, esto puede quedar un poco en segundo plano, ¿no? Lo podemos ver eh, con unos ejemplos y tal, pero lo que nos importa más es esto de aquí, que el tiempo de ejecución, que también es una fórmula que se hace a partir, una función que se hace a partir del tamaño de la entrada, y que nos dice que tan lento va a ser el programa dependiendo del tamaño de la entrada, ¿no? O sea, si nos dan cinco números, ¿cuánto se va a demorar el programa? O si, no, si se va a demorar más, siempre se demora más, bueno, generalmente puede demorar más si la entrada es mayor, ¿no? Pero ¿qué tanto más, no? Y para eso vamos a usar la notación asintótica, que es O grande, que es el tiempo de ejecución. Omega y teta acá, no sé por qué lo pusieron cuando hicimos estas diapositivas, porque las diapositivas los hace años. No sé por qué cuando los hicimos nos pareció importante poner omega y teta, ya no me acuerdo, pero en verdad eso es más para cuando vean si es que van a llevar un curso de ciencias de la computación, alguna carrera relacionada a computación. Lo van a ver más en la universidad, esto omega y teta, pero en computación competitiva, programación cognitiva, nos importa solo O grande, que es el peor caso. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente, ¿no? Quizás si llega un punto en el que importe, puede ser un punto más avanzado, nos puede importar tiempo promedio. Pero en general se importa el peor tiempo. Lo peor que le puede pasar a tu algoritmo. ¿Por qué? Porque a los jueces online lo que hacen es contrastar tu algoritmo con muchas entradas diferentes. Y la idea de esas entradas, para que sean buenas, es que te escriban el peor caso posible. Y el tiempo que da tu algoritmo en ese caso es el tiempo que estamos considerando, ¿no? ¿Qué tan mal le puede ir a tu algoritmo? Puede ser uno de los test, ¿no? Uno no sabe, nunca sabe. Y generalmente la idea de quien crea test es hacer esos casos en los que tu algoritmo puede fallar. No fallar, no, ser lo más lento posible, ¿no? Y la idea es que tú hagas que el peor caso posible sea suficientemente rápido. Entonces, vamos a ver ahora esta notación O grande, que nos dice qué tanto crece el tiempo de ejecución. Esta línea de aquí, vertical, que no, eh, que no está detallado, pero esta línea de tiempo, la línea vertical, y la línea horizontal es el tamaño de la entrada, que lo vamos a llamar n. Entonces, qué tan lento se vuelve el programa eh, con respecto de n, tu entrada. Entonces, obviamente, ya podemos pensar que un n factorial es mucho más grande que un O de n, ¿no? Porque eso quiere decir que, por ejemplo, cuando n es 5, quiere decir que haces un aproximado de 120 operaciones, ¿no? En lugar de hacer solo 5. Entonces, crece mucho más rápido con el tamaño de la entrada, ¿no? En ese tamaño de entrada, ¿no? Cuando yo digo 5, quiere decir, digamos, la entrada es un arreglo de 5 valores. Eh, y eso que estoy usando números pequeños, ¿no? Porque, digamos, ya pensando solo en 1000, un algoritmo ODN hace algo proporcional a 10 operaciones en cuanto un algoritmo de n cuadrado hace 1 millón de operaciones, que ya es una gran diferencia, ¿no? Y bueno, acá hay una noción medio intuitiva de, ok, si ese factorial es malo, pero si es n log n es malo, en verdad esa es una noción medio intuitiva, pero de verdad depende del problema, ¿no? Hay problemas que si el input es chiquito,
n factorial está perfecto, ¿no? No tienes que ponerte a romperte la cabeza pensando en hacer un de n cuando el tamaño de la entrada es 8, ¿no? Si el tamaño de la entrada es 8, puede hacer un 8 factorial sin ningún problema. Entonces, he estado, no se dejan guiar tanto por lo que es acá. Bueno, entonces siempre quiero hacer el O de uno o siempre quiero hacer el O de n. Cuando el tamaño de la entrada es suficientemente pequeño, podemos hacer más, podemos gastar más ejecuciones. Y para, en lugar de romper la cabeza, intento hacer algo que sea O de n que quizá ni que existe, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco de. Ahorita estoy solo diciendo, mencionando que es O de uno O de n y tal, pero no iba a explicar mucho qué es. Entonces voy a hacer algo más formal con la definición. Eh, Voy a abrir una pizarra. No le dan clic, va a aparecer un link en el chat. No le dan clic porque le va a pedir que tengan acceso, que pidan acceso y tal, y es una vaina. Entonces, solo voy a. Ajá, exactamente, voy a hacer más claro ahora con la pizarra. ¿Se puede medir en segundos? No, no es una cosa que se puede medir en segundos. Voy a explicar por qué no. Eh, ya. Se ve la pizarra, ¿no? En fin, hasta ahora he estado hablando de O de uno O de N y tal, pero no he detallado mucho lo que es. Y me gustaría detallar antes de seguir adelante. Entonces, convengamos una cosa. N va a ser el tamaño de la entrada. Tamaño de entrada. Y entonces queremos hacer una estimativa de cuánto demora un programa en función del tamaño de la entrada. Entonces, eh, ya vamos a ver. Voy a compartir toda mi pantalla mejor. Porque en la diapo, justamente acá dice, ok, este es O de uno. En verso no es O de uno, pero pensando en esta línea de aquí, las operaciones, digamos, tienes un tamaño de entrada n. Tú vas a leer, como acá, ¿no? Acá, tienes un vector de tamaño n. Digamos que lees n elementos. Y luego tienes una eh, operación de ese tipo. Tienes un vector b y va a ser b de cero. Digamos que esta es la línea 5 de tu programa. La línea 5 de tu programa tiene un b de cero más b de uno. Aquí hay varias operaciones, ¿no? Una operación es acceder a la posición de memoria b de cero. Porque ¿qué hace cuando tú uses b de cero? ¿Qué hace el programa? Va a buscar, ok, tengo un vector b que está en la posición de memoria tal y, y guarda esos valores, ¿no? Guarda de valores. Va a tener una posición de memoria tal y va a buscar el valor cero de aquí. O sea, porque es todo ordenado, ¿no? Cero, uno, etcétera. Y va a agarrar ese valor aquí y lo va a poner aquí, ¿no? Digamos, imaginemos que lo va a poner aquí, ¿no? Digamos que sea 7. Entonces, acá hay una operación de acceso a memoria. Y luego acá hay otra operación de acceso a memoria, que agarra ese valor de aquí, que digamos que sea 8. Y luego hay una operación de suma aquí, más. Esto es 15. Entonces, aquí hay por lo menos 3 operaciones en esta línea de aquí. Pero fíjense que
ese 3 no depende nunca del tamaño de la entrada. Si la entrada, si n fuera 1.000.000, o fuera 5, fuera 7, o fuera cualquier número, acá en serio siempre van a haber tres operaciones, ¿no? Dos accesos a memoria y una suma. Entonces, esto se conoce como, o sea, eso no depende de n, ¿no? Y eso es lo que llamamos operaciones O de uno. Porque en verdad es O de 3, ¿no? Porque en verdad sí, tú puedes escribir O de 3. Pero sucede que, ah, voy a ser más formal en esa parte ahora, sí. Que escribimos O de f de n, o sea, f de n es una función de n. Eso es igual a eh, O por una constante por f de n más otra constante. No, no, solo así. Si es que existe, acá hay cosas un poco matemática, pero después voy a dar una idea más intuitiva. Si existe un C de los reales, existe un real C, tal que ah, parece que es. Espérate. Espérate, aquí hay un error, que debe ser G de N. O mejor dicho. Sí, bueno, ok. Voy a dejarlo más bonito. Ya digamos, f de n es igual a g de n. Si existe una constante c, tal que f de n sea siempre, o sea, a partir de, no, y dos constantes, n0 y c, dos constantes, n0 y c, tal que para todo n mayor o igual a n0, f de n va a ser menor o igual que c veces g de n. Sí, es eso aquí. Ujú. Sí, es exactamente aquí. Ok. Decimos que O de. Ese es un poco de abuso de notación decir que es igual, pero bueno. Ahorita voy a explicar con palabras más intuitivas esta parte de aquí. Pero ya tenemos que existe un n0 y un c, tal que f de n es menor o igual a c veces g de n. Entonces decimos que eso es igual a esto. Por ejemplo, en nuestro caso anterior teníamos O de 3, ¿no? Entonces, yendo al plano cartesiano, teníamos O de 3, que ya vemos que O de 3, o sea, 3 sería f de n, ¿no? F de n es igual a 3. Y te estoy diciendo, y yo te quiero probar que O de 3 es igual a O de 1. Entonces, O de 1 sería nuestro G de N. Acá hay 3, acá hay 1. Entonces, yo decía que existía por lo menos una constante C, tal que F de N es menor o igual a C de G de N, ¿no? En este caso, esa constante es muy obvia, ¿no? Que es la constante 3, ¿no? F de N es menor o igual a 3 veces G de N. Y aquí el N0 no importa, ¿no? El N0 puede ser 0, digamos. N0 igual a 0. De hecho, acá era N0 mayor o igual a 0, creo. En fin. Entonces podemos decir que O de 3 es igual a O de 1. ¿Qué pasa si tuviéramos que f de n? Digamos que hacemos un conteo de las operaciones de nuestro programa. Porque acá dijimos tenemos tres operaciones, ¿no? O de 3. ¿Qué tal si hacemos un conteo y tenemos, por ejemplo, tenemos un for,
de uno hasta n, y acá tenemos un b de cero o b de i más b de i más uno, por poner alguna cosa. Y abajo tenemos un b de i más uno menos b de i, no lo sé. Habíamos quedado que esto eran tres operaciones, ¿no? Tres operaciones. Tres operaciones acá también, porque tenemos dos accesos a memoria y una suma. Tres operaciones, tres operaciones. Acá hay seis operaciones. Y como hay un for que lo va a repetir n veces, en total acá hay 600 operaciones. Entonces, eso es lo que decimos acá, que hay O de 6n. Solo que, ah, acá voy a hacer una cosa nada más. 6n. Y acá fuera del for, digamos que hubiera otra operación de ese tipo, ¿no? B de cero más B de uno. Entonces sería en total eh, 6n más 3, ¿no? Entonces tenemos una función f de n que, que va a ser la cantidad de operaciones hechas por este programa de acá, que va a ser 6n más 3. Entonces, si dibujamos en el plano cartesiano 6n más 3, sería algo como esto, ¿no? Imaginemos que acá es el 3 y que eso tiene pendiente 6. Definitivamente no sé, eso sí voy a hacerlo un poco más inclinado. Por ahí va. Ok, este es nuestro FDN. Y yo te quiero decir que piensa que tenemos acá otra función GDN igual a n. O sea, GDN que sea solo 6n más 3. Y esto es n. Entonces yo voy a decirte ahora que también O de 6n más 3, o sea, O de f de n, es igual a O de n, O de g de n. ¿Por qué? Porque ahora si ponemos la constante como siendo 6, tendríamos que... No, no es verdad que, o sea, no sería verdad que f de n es menor o igual a 6. Ah, vamos a ver un número mayor, 10. 10n. Esto no es verdad, porque en cero tendríamos que esto es 3. O sea, evaluando en cero, en igual a cero, tendríamos que esto es 3 y que esto es 30. No, eso es cero, no es verdad. Pero si ya te vas a uno, eh, tendríamos que esto es 6 y esto es 10, ¿no? N igual a uno, ¿no? Para n igual a uno tenemos 6 aquí y 10 aquí. Ajá. Sí, no, no, tendremos 9 aquí, ¿no? 9, 9 porque es, sí, 9 y acá 10. Y como esta pendiente es mayor, sabemos que a partir de ese punto va a crecer más el 10n, ¿no? A partir de uno. Entonces tenemos un n0 igual a uno y un c igual a 10, que puede ser otro valor, ¿no? Pero la idea es que existe, ¿no? Existe un n0 y un c, tal que fn es menor o igual a c de n, para todo n mayor o igual que n0. Esto está muy matemático, pero la idea es que mostrar que f de n o de 6n más 3 es igual a o de n. Esa es la idea formal de la notación O grande. Pero ¿cuál es la idea intuitiva?
La intuitiva es, si tenemos muchas operaciones, mejor dicho, las operaciones la parte que más consume tiempo es la que tiene el mayor, o sea, podemos tener una suma de varias funciones, ¿no? Que esto puedes pensarlo como una función eh, f de n y es una función g de n, ¿no? G de n. Puedes hacer una suma de varias funciones y hay una de esas que va a crecer más, ¿no? En este caso, obviamente 6n que sea más que 3. Entonces ya la que consume más tiempo es la que nos importa más, porque es la que va a hacer una diferencia, ¿no? Este 3 de aquí es constante, o sea, medio que no va a hacer gran diferencia en el programa. Ya llevándolo a la parte de computación, porque la parte que hemos visto acá es matemática, porque O grande tiene una definición matemática que es donde viene después la definición de computación que usamos. Entonces, lo que aquí lo que más importa es el más grande. Por ejemplo, si tuviéramos 7n cuadrado más 250n más 6, lo que más nos importa igual es este de acá, porque al final va a existir un n0, que es lo que, volviendo a la parte matemática que decíamos, a partir de un n0, eh, es verdad que crece más. Ok, a partir de cierto número, esa parte de aquí del programa, a partir de un n0, va a ser el que más va a gastar de tiempo. Quizás para valores bien chiquitos no va a ser mucho tiempo, pero como queremos a analizar programas para casos grandes, lo que más consume tiempo es este 7n cuadrado. Entonces ya está todo eso de aquí, podemos decir que es O de... Ah, en verdad, podría haber escrito todo esto como... Creo que hubiera quedado menos confuso si hubiera quitado esto de aquí. El borrador, ¿dónde está el borrador? Acá está. Y hubiera puesto solo FDN es igual a O de GDN. Sí, esto creo que es mucho más claro, sí. Sí. FDN es igual a O de GDN. Y aquí también. En verdad, ambas cosas son válidas. Ambas cosas que he dicho, pero. Voy a ponerlo así. Porque creo que más clara la idea de esa forma. Porque así decimos que 7n cuadrado más 250n más 6 es O de 7n al cuadrado. Que sabemos a su vez que es O de n cuadrado. Y porque la constante como que no importa mucho tampoco. En verdad, en la práctica sí importan las constantes. Pero cuando calculamos complejidad para comparar un problema con otro, generalmente nos importamos más en este número, n cuadrado. Y la constante nos podemos olvidar de ella. Porque la idea es comparar un O de n cuadrado con un O de n. Entonces sabemos... eh, en verdad, la idea de donde todo esto surge es que sea más fácil calcular las cosas, ¿no? Eh, para poder ser que un programa es mejor que otro, ya no nos podemos fijar en operación por operación. Volviendo al caso de aquí, en lugar de decir, bueno, aquí hay tres operaciones, acá hay tres operaciones, decimos, bueno, acá solo hay accesos de memoria. Entonces, todo esto de aquí, accesos de memorias y sumas, operaciones que son constantes. Todo esto que está aquí es constante, no depende de n. No depende de n, ya vimos que es O de uno. Quizás O de 6, o sea, quizás son 6 operaciones, quizás son más, quizás son menos, pero es una cantidad constante. Eso ya lo llamamos O de uno. Entonces, todo este for ya decimos que es O de n, porque ya no nos importa exactamente la cantidad de operaciones hechas, solo más o menos como sabemos que es constante, no va a crecer con el tiempo. O sea, si crece la entrada, no crece eso. Que es lo que nos importa, ¿no? No importa qué tan grande sea la entrada, acá siempre van a ser 6 operaciones constantes. Lo que sí cambia es la cantidad de veces que tiran el for, ¿no? Entonces, todo este for ya es O de n. Y acá afuera hay una cantidad constante de operaciones.
Y como, y volviendo a lo anterior, ¿no? Solo nos importa dónde está donde se hacen más operaciones, que evidentemente es en el for, ¿no? Ya podemos incluso obviar esta parte de aquí, porque sabemos que es constante, ¿no? Y solo nos enfocamos en el for, y decimos ya, esto es ODN. Entonces, la razón por la que igual se optó usar en computación la notación O grande es para facilitar el cálculo de qué tan complejo es un programa. En lugar de contar operaciones, las cuentas de otra forma, cuentas solo su crecimiento asintótico, que es lo que vimos acá, ¿no? Todo esto de acá. ¿Cuál crece más rápido? De forma intuitiva, ¿no? ¿Cuál crece más rápido? Eh, un O de n, un n cuadrado. Quizás si tienes un 50n y un n cuadrado, luego, 50n cuadrado y un n, ya estás sentado a pensar que, no, estoy mal. 50n y si n cuadrado vas a pensar que esto es más lento. Y es verdad, ¿no? Para los primeros 50 valores de n, esto es más lento, pero llega un cierto punto en que esto va a ser mucho más rápido, ¿no? Si estás pensando en valores de 1000, obviamente esto es mucho más rápido. Y, y por eso es que ya solo nos fijamos en la parte que consume más, que es el n, o el n cuadrado, y ya no nos importamos en las constantes, ¿no? Porque la constante solo nos dice que a cierto punto puede ser mejor o peor, pero el largo plazo puede ser peor. Sí, sí, claro. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? Y ahí esto responde un poco a Josué, ¿no? Porque uno de uno no se puede responder en segundos, porque uno de uno puede ser una operación, un acceso de memoria, o puede ser 100 accesos a memoria, 100 sumas, 100 restas, 100 multiplicaciones, 100 divisiones. Y ya de hecho una división, o sea, una división es más lenta que una suma. Pero sí, hace más operaciones. Tú puedes escribir en tu computador un 5 de 3, pero esto puede ser dos o tres operaciones para el computador, en lugar de solo un uno más uno, un uno más cero quizás, que son dos operaciones. Pero en ambos casos son operaciones constantes, ¿no? O sea, no importa qué tan grande sea el número, siempre va a ser O de uno y O de uno. Entonces, hay O de unos más rápidos que otros. Entonces, no puedo decir qué tan rápido, cuánto demora uno de uno. Eso es lo que me refiero con que no se puede medir en segundos uno de uno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo que exacta? Sí, sí. Ajá, precisamente la anotación de... Ah, te refieres exacta en sentido de que... No, no sé qué te refieres con exacta. Pero voy a intentar Sí, lo que yo dije es que uno de uno no siempre dura más que... Sí, pues puede haber un programa ODN y otro programa ODN y uno sea mucho más rápido que otro. De hecho, para mostrar algún ejemplo, ¿no? Mm, ya, a ver, Code Forces. A ver, voy a ir a cualquier contest. Pero es lo que he hecho para no spoilearme. Ya aquí. Ya a ver. A ver, ese programa.
Ok. No recuerdo muy bien de qué trata ese programa. Parece que eso de uno, mejor otro. A ver, no sé qué es aquí. Ese programa. Ok. No voy a entrar mucho detalle, pero esto aquí es ODN. Entonces yo he hecho una solución ODN y ha demorado. ¿Cuántos tiempo? 72 milisegundos. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo puedo ver mucho? Sí. Ya. Probablemente todas estas personas hicieron también soluciones ODN. Vamos a ver este aquí, 218. También solo tiene sorted. Bueno, también es ODN, ¿no? Eh, Tiene un for aquí, que es de todas formas más rara. Lee los n números, hace operaciones o de uno. Entonces, lo que más importa es este for de aquí, donde hay más complejidad. Probablemente que este sorted también es ODN. No sé si tiene, no sé si se ha implementado el sorted, pero tiene toda la pinta de ser ODN. ODN, ODN, ODN. Todo es ODN. Sin pensar en las constantes, ¿no? Porque, bueno, puedes pensar, bueno, acá hay una constante de uno, acá hay otra constante no sé cuánto, y cosas es un 3n, más otro n, 5n, no sé. Pero lo que importa, como dije antes, era, o sea, 5n es ODN. Esto es ODN, mi programa también es ODN, solo que él es mucho más lento, ¿no? Es unas 3 veces más lento, un poco más. Entonces, pero igual no es, son constantes, ¿no? Algunas operaciones duran más que otras, por un lado, y además esa constante por atrás que está, ¿no? Y yo hice solo, yo hice, o sea, tenía como 13 fors, no, tenía un for y tenía dos fors escondidos por ahí. Y yo hice un for, dos fors, tres fors, también tengo tres fors, pero ya, para que veas eso, justo. Puede que también tenga el mismo que tenía fors, pero él tenía, no sé, que tengo un break, no lo sé. Quizás mi solución queda más rápido porque tiene un break acá, un rotan acá. Pero al final es ODN, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, este break nunca se llama. En fin, es ODN también. Ah, de hecho, de ahí voy a entrar más a detalle de que ese break nunca se llama. Eh, y sin embargo, el programa más rápido es el mío, ¿no? Y eso precisamente porque hay operaciones que hacen diferencia, ¿no? Pero en general, lo que se busca es que no importa mucho esas operaciones. No solo por ejecutiva, sino en la vida real también. Porque por más que haya esas personas que demoran un poco más, un poco menos, eh, rara vez, aunque tengo que hacerlo, tú tienes que optimizar esas operaciones. Generalmente solo importa la inducción asintótica, ¿no? Y si te refieres a que no es exacto en el sentido de que, güey, que yo tengo un O de uno, tú tienes un O de uno, pero mi O de uno es más lento que el tuyo, sí, en ese sentido no es exacto. Es solo una estimación de qué tanto va a crecer en tiempo, qué tanto va a variar el tiempo tu código con entrada mayor. Es una estimativa, no es exacto. Si quieres exacto, tienes que contarte todas las operaciones y no es posible porque tienes que saber cuánto dura cada operación, ¿no? Y no es, ¿cómo yo voy a saber cuánto dura exactamente cada operación? No es trivial eso.
De hecho, inicialmente, no sé, para algo de historia aquí, inicialmente se hacían así los cálculos de eficiencia de algoritmos, ¿no? Calculando todas las operaciones, cuánto tenía y se optimizaba hasta ese nivel. Porque antiguamente era mucho más lento los procesadores, ¿no? Entonces se buscaba mucho optimizar ese nivel, a nivel de operación, ¿no? Quiero hacer operaciones más rápidas, quito esto if de aquí porque no lo necesito y ya hay un cambio drástico de tiempo porque realmente era bien limitado los recursos, ¿no? Pero hoy en día, por más que, como vimos, ¿no? Tiene muchas operaciones más, pero son solo milisegundos de diferencia, ¿no? Por más que digo, bueno, es triple, tres veces más lento, pero, ok, de 60 milisegundos a 100 milisegundos, 200 milisegundos, es inmediato. Entonces, hay esa idea de que ahora es inmediato calcular operaciones que no difieren mucho, ¿no? Entonces, ahora el enfoque no es tanto en optimizar operaciones, sino en optimizar a ese nivel de qué tanto crece asintóticamente, ¿no? Que de hecho no, como para cerrar un poco la idea, de hecho no suele ser tan honesto, ¿no? Porque a veces hay algoritmos que dicen, ah, encontré el algoritmo ODN, pero en verdad es O de 500N, entonces no compensa mucho usar ese algoritmo cuando existe un algoritmo N log N con constante más baja, ¿no? Porque el logaritmo no que suele ser tan grande, entonces, y esas son cosas que suceden en la vida real, ¿no? Entonces, eh, sí, por un lado, la academia de computación se ha vendado un poco los ojos y no quiere darse cuenta de que no siempre su o de tanto tiene sentido, pero muchas veces lo tiene, muchas veces sí lo tiene, muchas veces es una buena estimativa, pero sí, no es exacto. Bueno, volviendo ya con la clase, entonces creo que ahora ya puedo mostrar más las diapos y que quede más claro, ¿no? Acá, por si acaso, esto no es o de uno como dice aquí. ¿Por qué? Porque acá está creando un vector de tamaño n. Al crear ese vector de tamaño n, se está haciendo n operaciones, ¿no? Para eh, reservar todo el tamaño del vector y llenarlo de ceros. Porque cuando tú creas un nuevo vector, se llena todo de ceros. Entonces, eh, ignorar esa línea de aquí, todo es O de uno, ¿no? Por el caso de un acceso de memoria, una situación de variable, cosas constantes, todo constante, ignorando la línea de aquí, ¿no? La que dice vector in Bn. Acá, de hecho también para que sepan, leer números, leer datos es bien lento comparado con una suma o con una asignación de variable. Pero igual eso de uno, porque no depende, o sea, siempre va a ser una cantidad constante de operaciones, ¿no? No importa que este n sea 100 o 10, leer un dato sigue siendo leer un dato, por más que haga 10 operaciones o una operación. Entonces sigue siendo constante, y así como hacemos n veces eso, es n veces o de uno o de n. Y bueno, ya somos que ya han pegado la idea, ¿no? Ya están agarrando la idea, no vamos a contar nada de adentro, vamos a ver que hay un for, que hay otro for. No siempre es tan fácil, pero en este caso sí es fácil ver que hay un for, otro for, entonces n cuadrado. Porque hacemos n veces esto que está acá, que ya se llama que o de n, ¿no? O n cuadrado. N por n cuadrado. Bueno, y bueno, para la memoria es la misma idea, ¿no? También se usa el notación de grande y tal. Entonces podemos ver acá que en esos tres programas la memoria usada ha sido de n, ¿no? Porque siempre estamos reservando n, n variables, o sea, después de n variables. De hecho, también acá hay un detalle importante, ¿no? Que n enteros, int, y cada uno entero int tiene 4 bytes. Entonces, en verdad, estamos guardando 4 veces n bytes, pero no se importa decir 4, ¿no? Porque es solo el orden de magnitud, ¿no? Si fuera int o long long que tiene 8 bytes, o si fuera short que tiene 2 bytes, creo, siempre vamos a seguir diciendo que es ODN, de memoria guardada.
O si la escucharon siquiera, voy a repetirla. ¿Alguien puede decirme cuál es la complejidad de tiempo y espacio de ese programa de aquí? ¿Por qué n cuadrado? No, si te fijas bien, dentro de los bucles no hay otros bucles, ¿no? Solo es un if, no hay otro bucle. Entonces acá tenemos solo un bucle en lecturas. ¿Cuánto demora la lectura? No lo sé, pero es constante. Entonces tenemos un ODN aquí, tenemos acá otro bucle, acá hay un if, todo medio complicado, ¿no? Pero al principio nada acá, todo es constante, ¿no? Si es par, hace esto, si es impar, hace esto, pero todo constante. Entonces acá hay otro ODN. Y finalmente otro ODN. Entonces el tiempo es ODN y efectivamente la memoria también es ODN, porque acá está reservando un vector de tamaño n, ¿no? Entonces ahí hay ODN de memoria también. ¿Se entendió por qué no es n cuadrado, Josué? Sí, sí, sí. Entonces en la línea 11 tenemos un for que repite n veces lo que está acá escrito, ¿no? Lectura. Entonces, por más que la lectura no sea una operación rápida, es una operación que es una cantidad constante de pasos, de operaciones. ¿Por qué? Porque no depende de n. Puede ser 10 operaciones, 100 operaciones, no lo sé, pero no depende de la entrada. Siempre va a ser una cantidad constante de pasos. Entonces, acá en la línea 11 tenemos ODN, operaciones. De hecho, la línea 10 también, ¿no? Porque está reservando memoria para n enteros. Y las ceros hacen n operaciones de asignar ceros en memoria y a reservarlos para usarlos. Y luego de la línea 12 a la 15, bueno, línea 13 y 14 pensemos aquí. Aquí hay un if, ¿no? Si es par, hace esto de aquí. Si es impar, hace esto de aquí. Pero todo es constante, ¿no? Hay un if que ¿qué hace el if? Evalúa lo que si esto es verdad o no y va para acá o va para acá. Son varias operaciones, ¿no? Hacer un módulo, comparar con cero, ver si esto es verdadero o falso, y ejecutar esto aquí que tenemos operaciones. Hay varias operaciones, muchas operaciones, pero no dependen de n, ¿no? Si n es 10 o n es 1 o n es 3, va a ser la misma cantidad de operaciones, es una cantidad constante de operaciones, o sea, es O de 1, las líneas 13 y 14. Entonces, repetimos acá en este for de la línea 13 a la 15, 12 a la 15, una cantidad, o sea, n veces cantidad constante de operaciones, una cantidad constante, pues. O sea, también es O de n. Y bueno, acá solo la escritura, ¿no?
que más. Sí, 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 mi internet está. No, no, es mi internet. Ya se han quejado acá en mi casa, que está así. Eh, no sé yo a entender la idea, lo puedo repetir una vez más. O sí se entendió. No, voy a asumir que no se entendió y voy a. Sí se entendió, ok, chévere. Ok, chévere. Bueno, eh, este programa era bastante fácil de entender porque era ODN. Voy a dejar de compartir, no me di cuenta. Voy a compartir de nuevo. Que voy a hacer un código aquí y quiero que me digan cuál es la complejidad. Ok, ahí me puede decir cuál es la. ¿Se llega a ver? Voy a hacer un poco de zoom. Ya está con zoom. Se ve, ¿no? ¿Alguien puede decir cuál es la complejidad en tiempo de este código aquí? Si gana en el cuadrado. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿O todos están de acuerdo con eso? No, voy a asumir que todos están de acuerdo con que sea en el cuadrado. Voy a hacer una variación ahora. ¿Qué tal si en lugar de tener un for, voy a poner aquí un while? ¿Alguien me puede decir cuál es la complejidad de tiempo ahora? No, no sigue igual. ¿Cuenta por qué no está igual?
A ver, voy a bajar como estaba antes. Eh, Así, poner con más. Entonces, habíamos quedado en que el contador, o sea, este es n cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta línea de acá es la que más se va a repetir, ¿no? Porque tenemos acá n veces, se va a repetir este bucle, se va a repetir n veces, que va a repetir n veces esto, ¿no? Entonces, este con más se va a repetir n cuadrado veces. Creo que todos están de acuerdo, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, perdón por eso, voy a repetir lo que había dicho. Eh, ¿Ya se ve mi pantalla ahora sí? Disculpe, Listener. Ya. Dije que regresé al programa como estaba antes. Quité en lugar de vector en posición J, puse un cont, más. Y que va a empezar en cero. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este cont? Habíamos quedado que era n cuadrado, ¿no? Porque hay este for de aquí que va a repetir n veces lo que está dentro de él. Que hay un for dentro de él que va a repetir n veces con más. Entonces va a ser n cuadrado veces este con más. Al final de cuentas, la línea que más se repite es la línea 10. eh, que va a repetirse exactamente n cuadrado veces. Entonces, este valor de cont nos va a decir exactamente cuántas veces fue ejecutado, ¿no? Entonces, si la entrada es 10, la salida debería ser 100. Acá, como ya he dicho antes, vamos a sacar todo bits siempre, para tener todas las bibliotecas que necesitamos. Y ahora sí debería compilar. Entonces, si la entrada es 10, imagino que todos están de acuerdo conmigo que la salida debe ser 100, ¿no es cierto? La salida fue 100. Efectivamente, Daniel tenía razón y ese código es n cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando lo escribo de otra forma como lo escribí antes? Escribí esto así. Eh, si esto fuera n cuadrado también, entonces este con más tendría 100 otras veces, ¿no? Se repetiría 100 veces para la misma entrada n. Pero ¿qué sucede? Vean aquí. La salida es 10. La verdad ese código es ODN. ¿Alguien consigue darse cuenta de por qué es ODN y no de n cuadrado? No se ve muy bien. J más un. ¿Cómo que valor de J? El J empieza con cero. J empieza con cero, entre bucle. Y empieza el código. El que tenía un for. ¿Alguien ya la vio? ¿Le captó?
Disculpe los inconvenientes. Estoy de vuelta ahora sí. Internet está como siempre un desastre. ¿Se ve mi pantalla ya? ¿Alguien consiguió sacar porque es que no es ODN? Digo, no es n cuadrado. Va a ser una ayudita aquí. Ok, vean estos valores aquí. Y siempre es cero. J sube y se queda en cero. ¿Qué pasa aquí? Exactamente. Igual solo va a subir una vez. Una vez que llega a n, acá va a seguir entrando, de hecho. Es más fácil si lo pongo de esta forma. Ah, entra con i igual a cero. Los a todos los j. Y no entra más porque j ya es igual a n, ¿no? Entonces el while solo se ejecuta una vez. Porque el j ya es igual a n. Y el j se mantiene siendo igual a n. Entonces nunca más vuelve a entrar a este while. Solo entra una vez. O sea, bueno, n veces, ¿no? Pero antes teníamos esto así, ¿no? O sea, el force equivalente a esto de aquí. Entonces, siempre que entraba, empezaba de nuevo a ejecutar el j. O sea, desde j0 hasta n. Por eso era n cuadrado. Entonces, creo que muchas veces, claro, sería o de 2n, pero igual se puede como de exactamente. Sí, exactamente, muy bien. Bueno, si quieres parte más específico, en verdad sería 3n, porque n, ¿no? Pero, en fin. Sería importante que no calculen la complejidad solo contando bucles, ¿no? O sea, un bucle dentro de otro, entonces n cubo. No, no siempre. A veces hay detalles adicionales, ¿no? Que tienes que tomar en consideración. Eso vas a ver más adelante en algoritmos más complicados. No, que son ODN, pero parecen n cuadrado, ¿no? De hecho, hay una técnica que se llama two pointers, que suele ser n cuadrado, de ODN y parece n cuadrado. Es tipo algo así, ¿no? Y igual a cero, otro igual a cero, tiene algo así, while. Bien exactamente como teníamos acá ahora, y menor que n, while, otro menor que n. Y acá una condición, ¿no? J menor que n, y condición j y j, algo así. Una condición aquí, y j más más. Entonces, esto parece a y dentro de y en el cuadrado, pero no. Ya saben que es ODN, ¿no? Es ODN. Es que, ¿no? No sé si se iba a escuchar toda la explicación que hice. Pero que es que no sé, que vean todos los de
perdón unos inconvenientes, pero bueno, cerrando la idea anterior, que solo quería mostrar un ejemplo en que vean que la idea no solo es contar bucles, ¿no? No solo ver bucles anidados y decir, bueno, es un cuadrado. Hay más detalles, ¿no? Que hay que prestar atención. ¿Hay una duda hasta aquí? Ah, es solo una condición que está poniendo como ejemplo, no estaba poniendo un ejemplo de un algoritmo que podría haber. Es un bucle, otro bucle y una condición ahí. Es un ejemplo, ¿no? De que parece n cuadrado, pero en verdad es O de n. Bueno, ok, entonces, ¿para qué tanto detalle con el ODN? Al final de cuentas, como dijo eh, Josué, no es exacto. Porque no nos importa tanto calcular algo que no es exacto. Bueno, es una buena estimativa, es una bastante buena estimativa casi siempre. Y ahora, algo que es más práctico para ya sacarlo la parte de matemática y más para la parte de programación competitiva y ver un ejemplo más práctico, ejemplos más prácticos de programas de Olimpiadas, es que podemos pensar que una computadora en un segundo hace aproximadamente, por lo menos, bueno, en verdad depende mucho de la computadora y de otros detalles, pero las computadoras que suelen usarse competencias internacionales y tal, forces, hacen en un segundo algo aproximado de 10 a la 8 a 10 a la 9 operaciones. Y porque, claro, acá hay un rango muy grande, no dice el 8 a la 10 a la 9 es muchas operaciones. Precisamente eso viene de hecho de que no es exacto el cálculo, ¿no? Operaciones. Porque si fueran 10 a la 8 divisiones, quizás ni siquiera llega a ser 10 a la 8 divisiones, porque divisiones son operación medio lenta. Pero más o menos es el rango de operaciones. Si son operaciones rápidas, puede llegar hasta ser 10 a la 9. Si son solo operaciones a nivel de bits, no lo sé. Cosas más rápidas. Entonces, esto nos ayuda a calcular ya, digamos, si tienes un n igual 300, no, n igual 500, digamos. Y tú dices, bueno, quizás llegas a unos que es no sé si se perdió una parte de ahí me dicen ustedes si se perdió una parte, me entendió una parte. Esto básicamente 1.25 por 10 a la octava, que está dentro de ese rango, ¿no? Entonces, un 500 al cubo es razonable. Parece mucho, pero no es tanto, tiene sentido. Entonces, es importante que antes tenemos la idea de que, ah, no, 3 fuerzas mediados es mucho, no lo hago. Calcúlalo, quizás pasa, quizás funciona. Entonces, esta es la importancia de calcular la complejidad, ¿no? Y también para no mandarse, por un lado eso, ¿no? Para atreverse a hacer soluciones que parece que no pasan, pero sí pasan. Y también para no mandarte a hacer soluciones que no pasan, ¿no? Eh, si n es 10 a la 9, ya hacer un ODN difícil, ¿no? O sea, tiene que estar bien optimizado, difícil. Y eso en tiempo, en memoria suele ser menor. La memoria que en general se maneja es quizá la
6 a 10 a la 7 de memoria. A 10 a la 7 eh, enteros, ¿no? Ints, que son 4 bytes. 4 bytes. Está horrible mi letra aquí. En fin, 4 bytes. Porque digo 4 bytes porque son enteros, ¿no? 32 bits. Son enteros. Entonces, más o menos dice la no es raro que pase, pero pasa. Si está bien optimizado y tal, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieren comentar? Lo de los bytes. Un entero, int, guarda el número usando 4 bytes. 4 bytes. Uno, 2, 3, 4. No es infinito el número. Precisamente por eso es que solo puedes guardar hasta valores de 10 a la 9 usando bytes. Usando int, ¿no? Porque usa, para representar ese número usa 4 bytes. Cada byte tiene 8 bits, usa 32 bits. Que yo he escuchado más como 32 bits que como bytes. Eh, de hecho, volviendo a Code Forces, eh, un entero tiene 4 bytes, 32 bits, y un LOL no tiene 64 bits. Generalmente igual la memoria no suele ser problema. O sea, una vez más, calcúlenlo con O grande, ¿no? Primero. En lugar de pensar 32 bits, 64 bytes, piensen O de 1. O de 1. Porque es verdad, ¿no? 32 bits, 64 bits, todo es O de 1. Entonces, cuando tú piensas en memoria, miren a ese nivel, ¿no? Tienes un arreglo de 10 a las 6 números. No importa si es long o int, piénselo por ese lado. Ya, si ves que no pasa memoria, puedes optimizar, o bueno, en verdad siempre puedes calcular también de memoria, ¿no? Si tú crees que está muy apretado, puedes calcular un poco ya a nivel de constantes y ver qué tanta memoria sale exactamente, porque si tú ves el programa de Codeforce dice, suele decir 256 megabytes, y tú puedes calcular exactamente eso. Pero general piénselo más a nivel de ODN, ¿no? Porque no suele ser tan apretado, no suele ser un ODN suele poder pasar, digamos. O n cuadrado, sí puede pasar, ¿no? Generalmente la constante en problemas más recientes, sobre todo, de programación competitiva, no se gran diferencia, ¿no? Es algo que te estás maleando y estás haciendo mucha constante, un costo muy grande, ¿no? Pero sí, pero tampoco lo mides variable por variable, ¿no? Piensa que tienes un montón de variables independientes, son todos O de uno. Entonces sigue siendo O de uno. Es igual que la idea de memoria, ¿no? Si tienes un montón de líneas de código que solo hacen sumas, todas son O de uno. Si tú tienes declarado por ahí int x, y, z, sigue siendo O de uno. Si tienes 20 variables declaradas, sigue siendo todo O de uno. Solo te empieza a importar cuando tienes ya un arreglo de variables, ¿no? Un vector de variables. Bueno, y eso que dice la sexta. Lo demás lo puedes ver como constante. Esta precisamente la idea de lo de grande o grande es poder calcular todo con más facilidad, ¿no? En lugar de pensar variable por variable, línea de código por línea de código, sino pensar más, todo más fácil, ¿no? Esto es O de n, esto es O de 1, esto es O de cuadrado, en lugar de pensar cada detallecito. Si es que puede pasar, tú haces tu cálculo y dices, ODN, ok, mi ODN debería pasar porque da 10 a la 8 operaciones, pero no pasa, ahí recién te diría que te pongas a pensar en la constante. Pero antes no te pongas a pensar en las constantes, que no suelen hacer mucha diferencia.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a explicarles un ejemplo que me quedé viéndoles. Dime, José. Tiene problemas de varios tipos, pero generalmente cuando escogí los problemas la idea era, ok, voy a ver eh, que tenga una de dos cosas, ¿no? Que una sea que pone ODN cuadrado fácilmente, pero que tú lo calcules y te das cuenta de que no va a pasar. Y digas, bueno, tengo que hacerlo mejor, lo voy a hacer ODN. O al contrario, el ODN al cubo pasa, en el cuadrado pasa, y tú te quedas estar botando la cabeza, pues no, y esto quiero hacerlo ODN. No, no es necesario porque puedes pasarlo con una complejidad peor, ¿no? Y suficiente. Entonces, la idea es que practiquen calcular el tiempo de ejecución de los programas. ¿No? O sea, tiempo de ejecución no, de complejidad sintótica. Para ver si tiene sentido que lo intenten o no hacer de esa forma. O si es que pueden ser, claro, ¿no? Si tienes un n chiquito, puedes hacer más, ¿no? Más lento. ¿Qué tan más lento, no? Pensar en eso. Ya a cierto punto van a generar una intuición de, ok, tienes 3 segundos y el arreglo es de tamaño 100, entonces puedo hacer un n al cubo, no lo sé. Algo así, ¿no? Para que vayan generando esa intuición que no tiene mucho sentido darles una tablita de, bueno, si pueden hacer esto, hagan esto, porque no siempre se cumple, no tienen que pensarlo. Generar una intuición, ¿no? Para ya no siempre calcular así. Se dan dando cuenta que calcular la complejidad no tiene que ser tan complicado, porque no es línea por línea que vas a pensar, solo piensa en la parte que tomas tiempo y te en eso. Entonces, la idea precisamente del encuentro de esta semana es que practiquen eso, ¿no? Practiquen con la complejidad. Como tema, no hay ningún tema así como tal, no hay ningún. Es más todo medio específico, o sea, no hay un tema, no hay un algoritmo para aplicar los problemas de semana, son más para. Son medio directos los problemas, porque hay unos que no son tan. Creo que los últimos son más difíciles, pero son más de pensar. O sea, de pensar la complejidad asintótica, ¿no? Sí. Bueno, voy a explicar una cosa que me quedé viéndoles la semana pasada, que era cuando vimos lo de Fibonacci. Vimos que, bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, vimos la recursión de Fibonacci, que teníamos que Fibonacci de n, o sea, que es el enésimo número de Fibonacci, es lo mismo que el enésimo número, o sea, n-1 y n-2, ¿no? Más Fibonacci de n-2. Eh, claro, esto en el caso en que sea n mayor o igual a 2, ¿no? Porque los dos primeros Fibonacci, que consideramos que es 0 y 1, ¿no? Van a ser Fibonacci de 0 y 1. Ok, ¿y qué pasaba con esta recursión? Teníamos Fibonacci de, pusimos creo que ejemplo 3 o 4, de 4 de ejemplo, como grupo, aquí se puede.
Es complicado. Oye, bien estoy recursando. Pucha, siento que se cortó una buena parte de la explicación. Eh, no sé si llegaron a ver lo que expliqué sobre, o de que n también es o de n cuadrado, n cubo y n factorial. ¿Llegaron a ver eso? Si no, repito. Mm, Disculpen los inconvenientes. Ya repito lo que estaba diciendo. Bueno, no sé qué tanto se decidió escuchar lo que dije antes.
pero lo que estoy intentando explicar es que en todo ese tiempo, vamos a estar haciendo página más. Teníamos, todo ese tiempo dijimos 6N, ok, esto es ODN. Correcto, pero en verdad lo que a veces olvidamos es que esto también es ODN al cuadrado. Porque esta simetría solo te dice, o sea, si algo es O de FDN, sabemos que ese algo es tan rápido como FDN, o mejor, eh, ¿por qué? Porque vimos en la definición del comienzo que teníamos este menor igual, ¿no? Entonces, por aquí esa definición, aquí, este menor igual, ¿no? Decir que FDN es O de GDN, es que FDN es menor o igual que alguna constante por GDN. Entonces, obviamente, N es menor o igual que N cuadrado, ¿no? Eh, ¿Y por qué hacer esa estimativa? ¿No? O sea, ¿de qué nos sirve decir que O de 3N o 6N es N cuadrado? Quizás para N cuadrado no tiene mucho sentido, ¿no? Esta repetición no tiene mucho sentido, pero a veces algunas cosas son más difíciles de calcular y en lugar de ser tan exacto, dice, bueno, esto, no sé, quizás es un medio de N cuadrado más un tercio de N, qué sé yo. Eso también sigue siendo muy obvio, ¿no? Pero otros casos, ¿no? Otros casos más complicados, puedes dar una estimativa peor, ¿no? No se me ocurre. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso, para que entiendan mejor. Bueno, ahora sí, volviendo al ejemplo de Fibonacci. Fibonacci de 4, viendo la recursión de aquí, va a llamar a Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2. Fibonacci de 3 va a llamar a. De hecho, voy a hecho, copiar acá mismo. Ay, va a llamar a Fibonacci de 2. Y Fibonacci de 1, ¿no? Fibonacci de 1 ya lo conocemos, no va a llamar a nadie. Pero Fibonacci de 2 sí va a llamar a Fibonacci de 1 y de 0, ¿no? Y ahora sí en pantalla. Quizás perdieron todo el o sea, no está perdiendo mucho, solo está dibujando, entonces no importa mucho. Esa es la recursión de Fibonacci. Lo que había dicho la semana pasada es que era bastante malo porque podemos ver que acá calcula Fibonacci 2 y acá de nuevo calcula Fibonacci 2
Si fuéramos con Fibonacci 5 tendríamos que 5 también llama a 3. Y 3 haría toda esta vaina también aquí. Y acá también de nuevo. Cuando esa regla sí, pero no hemos visto de P todavía. La idea es que me diga, ustedes pueden calcular me pueden decir cuántas operaciones va a hacer, cuántas llamadas, cuántas Fibonacci van a aparecer. ¿Alguien tiene una idea más o menos de cuántas Fibonacci van a aparecer? En términos de O grande de algo, ¿no? O grande de algo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo calcularlo? Sí, 2 a la n. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, digamos, acá tenemos, acaba siempre a bajar uno, ¿no? 4, 3, 2, 1. La, el camino más largo siempre va a bajar en uno. Lo que quiere decir es que la altura de esto es n, ¿no? Porque baja 1, 1, 1, 1. La altura va a ser n. Y en cada nivel vemos que se duplican las cosas, ¿no? Duplica. Acá no, ¿no? No es tan raro que se duplique, porque esos acá no se van a duplicar. Pero en el peor de los casos, se duplica, ¿no? Acá se duplicó. Se duplicó, se duplicó. Entonces, tenemos 2 por 2, acá tenemos 2, acá tenemos 4. Acá podríamos tener 8, ¿no? En principio. Duplicar, 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 duplicar. Eso es 2 a la n. Entonces, una estimativa es que Fibonacci es 2 a la n. Y ya solo piensa en un número tan pequeño como 25. Este Fibonacci ya te va a dar 2 a la 25, que es algo como 32, aproximadamente 32 millones, aproximadamente. Ya es bastante. Ajá. Como dijo Héctor, cada rama depende de dos, pero a que lo que quería llegar con todo lo que dije antes, que ODN en verdad es lo mismo que n cuadrado y tal, es que esa estimativa no es muy buena, porque el Fibonacci ah, va a verse algo así, ¿no? Tiene una rama que crece bastante, pero creo que es chiquito. O sea, no va a crecer tanto por aquí. Peso de que cuatro cosas que es tan buena, pero es una estimativa ya. No sé si llegó a entender esa idea del final.
pero voy a mostrar una vez más la pantalla. La idea es que decir que es 2 a la n no es tan justo, ¿no? Porque en verdad es más rápido. Y yo ya alguna vez me he topado con unos problemas que te dicen, tiene una recursión de ese tipo, ¿no? Que es una recursión tipo Fibonacci. Y en verdad tú dirías que las alternativas suelen ser suficientemente buenas, pero no son exactas. Entonces, pensar que eso es 2 a la n, si n es 30, puede ser que sea medio, no sea tan buena estimativa, pero si n es un millón, n es 100, por más que la diferencia no sea tan grande, digo, mejor dicho, cuando n es 100, la diferencia da igual, ¿no? 2 a la n o Fibonacci de 100 ya es mucho, ¿no? Ya es una buena estimativa para decirte, no voy a hacer esto. Pero cuando estás más cerca del límite en que las cosas importan y tal, puede ser que valga la pena pensar las cosas, ¿no? Más allá. Y ver que obviamente no es tan 2 a la n, es un poco mejor, no crece tanto. Eh, Lamentablemente o sea, la clase está acabándose, voy a quedar debiendo algo que quería explicar, que seguro no sé si vamos a llegar a ver en el curso. Pero ya para acabar, quiero solo mencionar lo que Héctor había dicho, de cómo se arregla con DP. Eh, Me gustaría una idea que no vamos a explicar a fondo, pero para que sepan que existe. Mm, Hicimos la semana pasada el código de Fibonacci. Digamos, tenemos Fibonacci de n era igual a el Fibonacci de... No, depende si n es igual a 0 o n es igual a 1. Sabemos que Fibonacci de n es 1. Igual que la recursión que puse en la pizarra. En caso contrario es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Eh, bueno, ya vimos que eso de acá, haciendo una estimativa más o menos no exacta, pero suficientemente buena, este 2 a la n. Eh, ¿Cómo lo podemos mejorar? De una forma muy simple. Eh, Vimos que calcular esto es 2 a la n porque muchas veces eh, para tener resultados necesitamos n valores, ¿no? Fibonacci de 0, 1, 2, 3 hasta n, o de n valores. Pero estamos calculando 2 a la n veces eso. O sea, hay una cosa que no está cuadrando mucho, ¿no? Porque calculamos tantas veces lo mismo. Podemos no hacerlo. Podemos memorizar. Vamos a tener una tablita, digamos, memoria. Y vamos a hacer que esa sea siempre... Ok, vamos a poner acá. Ok, como todos los Fibonacci son positivos, si yo tengo que memoria de n es 0, y lo re... Uy,
Ahora ya se ve. Voy a borrar lo que hice entonces. Una sola N. Pero hay una cosa que no cuadra mucho, que en verdad solo estamos usando N valores, ¿no? O de Fibonacci de 1, 2, 3 hasta N. Son N valores que, si hacemos dos a la N operaciones, dos a la N llamadas, es porque estamos llamando, calculando muchas veces los mismos valores, ¿no? Muchas veces. Podemos calcularlo solo una vez. ¿Han visto? Creo que no hemos visto, entonces vamos a dejarlo como así. Tenemos que darle de memoria y vamos a darle un tamaño, echamos acá, ¿no? Tamaño grande, muy grande, ya, vamos a dejarlo así. Eh, y esa tabla de memoria puede ya guardar, digamos, estos valores, ¿no? Entonces, cada vez que lo quieras consultar de nuevo, te preguntas, cada vez que llegas a Fibonacci N, te preguntas si ya lo has calculado o no. Entonces, como todos los Fibonacci son positivos, si N es cero es porque todavía no lo has calculado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando no lo hemos calculado? Lo calculamos y lo regresamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como tenemos esto aquí, eh, noten que solo va a entrar aquí adentro una vez. Solo va a entrar a esta parte de la recursión una vez. La siguiente vez que se llame a Fibonacci de n, se va a quedar acá. O sea, va a decir no y solo va a retornar. Es solo de uno. No importa, ¿no? Es solo de uno. Eh, sí. Entonces, como solo va a entrar acá una vez, es como si cada una de las... Solo importa... eh, cada valor es calculado solo una vez. Sí, vamos a hablar de progresión dinámica. En fin, no vamos a entrar más detalles de esto, solo quería que lo sepan que existe y que es una forma de optimizar código, ¿no? Recursiones en general, ¿no? Recursiones que yo dije al comienzo, en la clase pasada, las recursiones son muy fáciles de calcular, solo escribes la recursión, pero pueden suceder cosas como la que sucede aquí, ¿no? De que se recalcule muchas veces lo mismo. Entonces ahí trae esta idea de memorizar las cosas para no calcularlo dos veces, que como vimos, mejora mucho, ¿no? Antes teníamos 2 a la n, ya pensando en 50, 2 a la n era mucho. Pero pensando de n, incluso irte hasta 1 millón es poco, ¿no? Puedes calcular un montón de cosas más. Y básicamente es el mismo código, no solo memorizamos las cosas. Entonces, solo mencionar eso, ¿no? Bueno, pero si yo a ver lo que hice, porque ya no hay nada que mostrar. Era esto, ¿no? Era esto. Que no, el código estaba básicamente igual que lo que estaba antes. Y ahora es mucho más rápido. Y no vamos a entrar a detalles de eso, me gustaría, porque las clases ya se van a acabar, entonces vamos a tener unas clases más la siguiente semana. Me hubiera gustado entrar en temas más interesantes como este, pero espero que lo básico lo hayan entendido,
que esté bien entendido, porque en verdad es muy importante que lo básico esté claro para poder ver el resto, ¿no? No tiene sentido volar y irte acá sin que las bases estén claras. Eh, sí, eso se llama programación dinámica. DP es Dynamic Programming. En inglés, PD, programación dinámica, DP, Dynamic Programming. Y si el que tiene interés puede buscar este tema en un libro, o consultar a nosotros. Pero sí, sí, pueden buscar más sobre eso después, pero ahora diría que se concentre más en ver las cosas básicas, ¿no? Tener la base clara es algo que libros en castellano, creo que no sé si hay libros en castellano de programación cognitiva, no conozco ningún libro en castellano de programación cognitiva, no conozco ninguno. Pero hay muchas personas que saben. Entonces, pregúntale a alguien que conozcan, que tengan confianza, que saben, pregúntenme a mí y yo les puedo ayudar. Pero acá en clase solo queríamos hacerlo como algo interesante así para que se interesen más en buscar estas cosas después. Porque ya estamos sacando las clases. La siguiente semana ya en nuestro tema de clase vamos a ver ordenación, búsqueda binaria, y con eso acabamos el curso. Entonces no vamos a llegar a ver DP, lamentablemente. Y solo lo dejé ahí para que sepan que eso existe, ¿no? Que entre presión competitiva hay muchas cosas más allá de lo que hemos visto acá. Esa es la punta del iceberg. Es muy genial lo que hay más allá. Y que espero que no se queden solo en eso ustedes, ¿no? Que vayan más allá una vez que pasen ese taller, que espero que pasen también la primera fase de la FOPI. Probablemente vamos a tener otras cosas para ustedes y vamos a seguir poder tener más clases, otras actividades para que sigan practicando, ¿no? La idea de este curso es solo que puedan dar la FOPI sin estar perdidos, ¿no? Que sepan programar. La parte de algoritmos y tal todavía solo de forma superficial, ¿no? Para que se interesen. El próximo tema es, como dije, ordenación y búsqueda binaria. Y con eso cerramos el curso. ¿Ahí tiene alguna duda de cerrar la clase? Bueno, cualquier cosa, igual saben cómo encontrarme en Discord, me pueden enviar mensaje ahí directamente. Lamentablemente se me quedó explicar algunas cosas que quería explicar hoy día, pero bueno, así, así sucede. Igual, creo que lo importante lo cubrimos, lo importante es que sepan calcular notación asintótica, lo otro solo eran ejemplos que quería dar, por los ejemplos, ¿no? Siento que no hablamos, dimos suficientes ejemplos, pero bueno. Cualquier cosa me hablan por Discord, por, por, por mí, por ahora acabamos. Y nos vemos la siguiente semana con la última clase del taller. Hasta luego. Chao, chao.